de menopausia, ¿no? Entonces, la menopausia, es decir, la paciente va a decir, en un año no viene la menstruación. Cuando en un año no le viene la menstruación, entraría ya la etapa de la menopausia, ¿no? Antes del año no es menopausia, ¿ya? Siguiente. Siguiente diapositiva, tenemos lo que es la perimenopausia. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es fijando los conceptos. Perimenopausia vendría a ser antes que se dé la menopausia, ¿no? La perimenopausia, por ejemplo, ¿no? Es decir, en este periodo lo que vamos a hacer, que la paciente va a tener lo que son alteraciones en el ciclo menstrual. Es decir, aparte de las alteraciones del ciclo menstrual, es decir, le va a venir poquito, de repente no le viene de 2 meses, luego nuevamente aparece. Entonces, hay una alteración del ciclo menstrual, ¿no? Aparte de lo que son los bochornos, la sofocación y todo lo que es más que todo por lo que hay una disminución de los estrógenos, ¿ya? Y climaterio, a ver, siguiente. Climaterio vendría a ser todos los cambios de la menopausia, ¿no? Entonces, como ya les he explicado, todo lo que conlleva en realidad, ¿no? Lo que son bochornos, sofocación, ¿no? Todos los estados psicológicos, ¿no? La paciente no, insomnio, no puede dormir, empieza a tener parestesias, miembros inferiores y todo eso, ¿no? Cabe destacar que no a todas las pacientes le dan esos síntomas, ¿no? En algunos pacientes se da eso. ¿Ya? Siguiente. Ya. Entonces, acá vemos en esta diapositiva tipos de menopausia, ¿no? Menopausia espontánea, menopausia quirúrgica y menopausia prematura. La menopausia espontánea, ya ustedes, ¿no? Saben que las pacientes a partir de los 48, 50 años, ¿no? Entonces ya empieza la menstruación, ya se le va, ¿no? Un año no ven menstruación, ¿no? Es una menopausia espontánea. Menopausia quirúrgica son pacientes posoperadas, ¿no? Todavía no entran a la etapa de la menopausia, pero se le hace una histerectomía, ya sea por miomatosis uterina, etcétera, ¿no? Y la menopausia prematura, entonces, es antes de los 40 años. A ver, siguiente. Acá está, ¿no? Menopausia precoz, menopausia prematura, ¿no? Entonces, antes de los 40 años. Falla ovárica prematura no es lo mismo. La falla ovárica tiene que ver ya con una alteración a nivel cromosómico, ¿no? Que se da en pacientes menores de 30 años. Siguiente. Ya, eso ya vimos. Ahora vamos a ver lo que son las alteraciones anatómicas y fisiológicas del ovario. Ya. Entonces, acá, ya, como hemos dicho, el promedio, la menopausia se da más o menos en promedio a los 50 años, ¿no? Como se observa acá, algunos de 40 a 50 años, ¿ya? Cuando viene, más o menos, cuando aparece en menos de los 30 años, hemos dicho que es una falla ovárica, ¿no? A ver, antes de empezar esto, en la diapositiva anterior, por favor, no les he explicado un poquito, quisiera explicarles un poquito más ahí está, muy bien. Entonces, pues quiero que fijen esta idea, ¿no? Hemos dicho que en promedio la menopausia viene a los 50 años, pero cuando viene antes de los 30 años, estamos hablando de una falla ovárica prematura. No quiero que se confundan con menopausia precoz, ¿ya? Entonces, cuando aparece la falla ovárica, van a aparecer los cambios, ¿ya? Estos cambios van a aparecer va a haber hipoestrogenismo, va a haber amenorrea secundaria, algunos pacientes van a presentar sofocos, puede ser por varias causas, ¿no? Por causas genéticas, por ejemplo, puede haber una deleción del brazo largo del cromosoma X también. Todo es a nivel cromosómico. Por lo tanto, va a haber una insuficiencia ovárica prematura, ¿no? También tiene que ver con la FSH, va a aumentar mucho antes, o sea, saben que en la menopausia aumenta la FSH y la LH va a disminuir, ¿no? En estos pacientes va a haber problemas de fertilidad y todo esto. Ya, listo. Ahora, la siguiente.
Ahora sí, eso como ya entendieron qué cosa es la falla ovárica prematura, ¿no? Vamos a la siguiente. En la siguiente vamos a ver acá, es un cuadrito donde nosotros, donde se observan los millones de células germinativas, ¿no? Y en el recién nacido, 1 a 2 millones. En la pubertad, 380.000. 40, 50 años, algunos cientos de estos, ¿no? Y en la menopausia va a haber ausencia de estas células germinativas, ¿no? Porque los estrógenos van a disminuir. A ver. Entonces, esto es más que todo lo que se ve, cómo se van formando los gametos, ¿no? Los ovocitos en el tiempo, ¿no? Ya sea los gametos masculinos, se van renovando diariamente, ¿no? En cambio, los gametos femeninos vamos a encontrar que se van produciendo progresivamente de acuerdo a la edad reproductiva de la mujer, ¿no? Entonces, ahí se observa clarito, ¿no? Donde se observa todo de acuerdo a al recién nacido, la pubertad y todo esto, ¿no? Eso es importante el cuadrito para que ustedes lo puedan tener. Siguiente. Siguiente. Ya. Siguiente. Ya, muy bien. La ovulación. ¿Qué es la ovulación? ¿No? Entonces vamos a encontrar los ciclos ovulatorios. En la fase reproductiva, un 90%, de 5 años antes de la menopausia, un 60%, 6 meses antes de la menopausia, 5%, y menopausia, 0%. En la menopausia no vamos a encontrar ovulación. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, siguiente. Siguiente diapositiva. La siguiente, eso sí hemos hecho, la siguiente diapositiva. Ya. En este cuadrito vamos a observar la regulación hormonal. ¿Ya? Entonces, acá vamos a encontrar lo que es el feedback negativo, donde vamos a encontrar menores de 40 años, de 40 a 50 años y cuando hay lo que es la menopausia en realidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la maduración folicular va a estar porque está inducida va a estar inducida por la FSH y la LH. ¿Qué va a hacer la FSH? ¿Ya? Ahí dice, ¿qué va a hacer la FSH? Hay una secreción hipoficiaria de la FSH. Entonces, la FSH, ¿qué cosa hace? Se une a los receptores de la membrana folicular de los ovocitos y por lo tanto va a estimular la maduración folicular, produciendo ¿qué cosa? Estradiol. En la mujer, ¿no? Lo que es los estrógenos, en, ajá, ya es mayormente los estrógenos, ¿ya? Y la LH va a estimular la célula de la teca, ¿no? Del ovocito, que rodea para producir los andrógenos y también los estrógenos. Y esto sirve como mecanismos desencadenantes para inducir lo que es la ovulación. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, un ratito, por favor, un ratito. Ya, disculpen, ya, un ratito, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, me he quedado acá donde la secreción hipoficial de la FSH va a aumentar, por lo tanto, las células de la granulasa de la fase folicular, vamos a encontrar dos receptores, lo que es la inhibina y el estrógeno, la cual va a producir lo que es el desarrollo endometrial de la hemorragia uterina, ¿no? Entonces, entre 40 a 50 años, por lo tanto, también vamos a encontrar la FSH, donde la FSH va a aumentar y la LH va a disminuir, ¿no? Y esto se debe a lo que es la inhibina, ¿no? En la menopausia igualito. O sea, acá lo que ustedes tienen que entender que la FSH en la menopausia aumenta y la LH disminuye, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante que ustedes tienen que entender. Más que todo acá, lo que tienen que entender también son los receptores, ¿no? Para que formen lo que son los estrógenos, que es la inhibina y todo eso, ¿no? Entonces, todo esto, este mecanismo, tienen que ustedes entender un poco, no sé si me han entendido. A ver, siguiente. Ya después lo volvemos a repasar esto, ¿ya? A ver, siguiente. Los cambios hormonales, ¿no? Ya, entonces, estos cambios hormonales vamos a encontrar
es cambios hormonales, ¿no? Vamos a encontrar lo que son, lo que son, disminuye lo que es el número de los folículos del ovario, se termina lo que es la fertilidad, aumenta el aumento del FSH, de la hipófisis, el ovario va a haber una disminución de los estrógenos y la progesterona y va a haber una disminución de la inhibina, ¿no? Ya explicamos por qué es la inhibina, ¿no? Aumento de los andrógenos también. Esos son los cambios hormonales que vamos a encontrar en pacientes de la menopausia. Entonces, acá los consiguientes, los cambios hormonales acá el ovario continúa secretando lo que son los andrógenos, existe una conversión periférica tanto del tejido adiposo, ¿no? O sea, las mujeres que son gorditas, en la parte de adelante, ese panículo adiposo, se llama lo que es la androstenidiona, ¿no? Lo que es se va a transformar de la androstenediona a estrona, ¿no? Entonces, esas pacientes que son gorditas van a tener más síntomas climatéricos, ¿no? Que las flaquitas. Cuando las flaquitas que no tienen ese tejido adiposo, los síntomas de la sofocación, los bochornos, es menos. ¿Ya? Siguiente. Ya, entonces acá en esta diapositiva vemos lo que son los factores que van a influir en la edad de la menopausia, ¿no? Pues la herencia, raza, clima, factores socioeconómicos, obesidad, paridad, anticonceptivos orales, tabaco, ¿no? Siguiente, pues, los síntomas que van a acompañar, ya es lo mismo que ya les he mencionado, los bochornos, sudoración, cefalea, insomnio, inestabilidad emocional, disminución del libido, disminución de la memoria y la parestesia, ¿no? Esos son los síntomas que van a acompañar como a la alteración del ciclo menstrual. ¿Ya? Siguiente. Bueno, esa diapositiva se ve lo mismo que la sofocación, se vemos también los trastornos del sueño, que ya mencioné. Siguiente. Esos son los síntomas, ¿no? La sequedad vaginal. ¿No? La sequedad vaginal es lo que se ve generalmente en estas pacientes, ¿no? Seguramente ustedes ya han estado en consultorio, han visto vaginitis atrófica, ¿verdad? Siguiente. Ujú. Ya, todos estos síntomas ya ustedes lo han visto. Atrofia vaginal se da por la vaginitis atrófica, ¿no? Hay un adelgazamiento del epitelio también, ¿no? Siguiente. Vamos avanzando. Ya. Ajá, bueno, es lo mismo, les he pasado las diapositivas rápidamente, ya que ustedes ya han visto ya los síntomas de las pacientes en consultorio, ¿no? Entonces, las alteraciones fisiológicas en general, vamos a ver en qué es en general, a nivel del tracto genital, porque recuerden, las pacientes con menopausia no solamente hay una alteración ginecológica, sino también hay una alteración endocrinológica, cardiológica, porque se altera casi varias partes de los órganos, ¿no? Pero eso ya lo van viendo por especialidades. Lo que nos importa acá, más que todo, del tracto genital. Va a haber una deficiencia de estrógenos, atrofia del epitelio vaginal, por lo tanto vamos a encontrar prurito, ardor, dispareunia, puede haber hemorragia, ¿no? En algunos casos, es decir, a veces tienen como unas heriditas, ¿no? Porque está reseco la vagina, ¿no? Por lo tanto, estas pacientes también tienden a tener prolapso, ¿no? Porque se cae lo que es el piso pélvico, ¿no? También, siguiente. Ya, lo mismo, ¿no? Las alteraciones del tracto, igualito, lo mismo, deficiencia del estrógeno, va a haber disminución del